Hola, hoy vamos a meternos de lleno en las páginas de un diario muy especial. El diario de un hombre que está a punto de jubilarse y que, casi sin esperarlo, encuentra una pequeña grieta de luz en una vida que se había vuelto completamente gris. Vamos a analizar a fondo La tregua de Mario Benedetti. La novela arranca y de repente nos suelta esta frase. Es de una sencillez que casi desarma, ¿verdad? Y funciona como un gancho perfecto. Nos deja pensando, a ver, ¿qué hace falta para que un día sea feliz? Así, sin más, sin grandes fuegos artificiales. Esa es la pregunta que está en el corazón de toda esta historia. Bueno, para entender de verdad lo que significa la tregua, primero tenemos que entender qué había antes. No era una guerra, era más bien una calma absoluta, una resignación total. Así que vamos a sumergirnos primero en cómo era el mundo de nuestro narrador. Y aquí lo tenemos. Él es Martín Santomé, un hombre cuya vida, la verdad, parece que ya está en su último capítulo. Está contando los días que le faltan, sí, pero no para empezar algo nuevo, sino más bien para terminar con la rutina de siempre. Su mundo interior es un paisaje de pura resignación. Imagínate, su vida es una rutina de oficina, de hacer presupuestos, de sumar y restar, literal. Con sus hijos hay una distancia enorme, como si vivieran en planetas distintos. Y lo más fuerte es cómo ve el futuro, la jubilación. Él la llama una modora compensada, o sea, un aburrimiento pagado. Es tremendo, no espera absolutamente nada. Y esta frase es que lo resume a la perfección. Es el peso de los años, de las obligaciones, aplastando cualquier deseo. Siente que la vida ya no es algo que se vive, sino una carga que se lleva a cuestas. Pero claro, en medio de toda esa monotonía, cuando parece que ya no va a pasar nada más, algo ocurre. O mejor dicho, alguien aparece. Y es justo aquí donde la historia de verdad echa a andar. Ella es la chispa que lo enciende todo. Piensa en esa oficina gris, donde nada ha cambiado en años, y de repente entra esta presencia nueva, joven. Es una bocanada de aire fresco. Al principio, la verdad es que Santomé la observa de una forma muy fría, casi científica. Anota en su diario si la ve cansada, cómo trabaja, hasta se pone a contarle los lunares del brazo. Es una cosa un poco obsesiva que nos muestra la distancia emocional tan grande que hay. Pero un día hay un pequeño gesto, una broma sin importancia, y él se da cuenta de que se ha preocupado por ella de verdad. Y ahí ese muro invisible empieza a caer. Y este es el momento, el punto de inflexión. Está él, con sus números, en su mundo, y levanta la vista, y se la encuentra mirándole. Y en esa simple mirada, en ese cruce, todo cambia. Dejan de ser jefe y empleada. De repente, son solo dos personas que se acaban de ver de verdad por primera vez. Y esto nos lleva, claro, al concepto central de la novela, porque su relación es mucho más que un simple romance, es algo más profundo, es un alto el fuego en su propia vida. Es que esa es la gran metáfora. La tregua es una pausa en esa guerra silenciosa que él libraba cada día contra la soledad y la desesperanza. Es como si la vida misma le diera un codazo y le dijera, oye, para, respira un poco, que esto todavía no se ha acabado. Y fijaos que bien se ve aquí el cambio, el contraste es brutal. Pasa de vivir en una quieta resignación a poder escribir «Hoy fue un día feliz», así de simple y de potente. De ver la ciudad como un lugar gris, a fijarse en cómo se filtra el sol entre las hojas. De no encontrar el sentido a nada, a poder decir «Mi vida ahora tiene a Avellaneda». Es un giro de 180 grados. Pero claro, una tregua, por definición, es algo temporal. No borra el pasado. Y aunque Martín está viviendo este momento de felicidad, los fantasmas de antes y los miedos sobre el futuro siguen ahí, acechando. El fantasma más grande, sin duda, es el recuerdo de su mujer Isabel, que murió hace ya mucho tiempo. La imagen que usa es potentísima. Dice que cuando ella murió, la risa se me cayó de la boca. Toda esa seriedad que arrastra es la cicatriz de aquel dolor. Y claro, ahora choca de frente con esta nueva felicidad. Y junto al peso del recuerdo aparece la duda sobre el presente. Le aterra que su relación con Avellaneda parezca algo ridículo, fuera de lugar. Lo llama un noviazgo tardío y absurdo. La conciencia de su propia edad es algo que le atormenta. Y sus miedos son muchos. Le agobia la diferencia de edad, lo que puedan pensar sus hijos, la idea de ser un viejo decrépito para ella. Pero por encima de todo está ese miedo a que la felicidad sea un espejismo, a que todo sea demasiado bueno para ser verdad y, sobre todo, demasiado bueno para durar. Y todo esto nos lleva al mensaje final de la novela, que al final lo más importante no es cómo acaba la historia, sino el significado tan profundo que tuvo ese paréntesis de alegría en medio de la nada.
Aquí está la clave de todo. El valor de la historia no está en si consiguen un y vivieron felices para siempre. El valor está en qué sucedió, en que un hombre que ya lo daba todo por perdido tuvo la oportunidad de vivir un presente lleno de luz y de sentido. Y esta frase lo resume todo de una forma magistral. Fíjate que no dice estoy con Avellaneda, dice mi vida tiene Avellaneda. Como si la presencia de ella se hubiera convertido en el nuevo centro de su universo, dándole sentido a todo lo demás. Y eso, como él mismo reconoce, es muchísimo. Y cerramos con esta pregunta, que se queda flotando en el aire. ¿Es suficiente un periodo de felicidad, aunque sea temporal, para que una vida entera merezca la pena? Benedetti parece sugerir que sí, que quizás el secreto de la vida no está en la duración de la felicidad, sino en la intensidad con la que vivimos esas treguas.